Bueno, un día como hoy quiero comenzar a describir lo que ha sido nuestro proceso de lucha, de resistencia, con mucha resiliencia, pero con mucho valor, con mucho coraje, el que ha venido desarrollando y enfrentando y ejecutando en el tiempo nuestro pueblo indígena Tamas del Caguán, Dujos Paniquita, pueblos originarios del piedemonte de la cordillera oriental y el valle del río Magdalena. Acabamos de pasar una conmemoración prácticamente que no fue ni es grata para nuestro pueblo indígena, igual que para otros pueblos indígenas de Colombia y de América Latina. ¿Por qué razones? Porque es que el 12 de octubre se celebra, prácticamente es el día de la desgracia, decimos nosotros los pueblos indígenas, porque fue la invasión, fue el saqueo, fue la usurpación que trajo Cristóbal Colón y que trajeron los españoles en su momento, y que desde esa época hasta el sol de hoy, 528 años de resistencia, prácticamente solo han cambiado los personajes. O sea, ya no es Cristóbal Colón, ya no es los conquistadores que enseñan en la escuela todavía, hoy día a estas alturas, en pleno siglo XXI, con mucha, ¿cómo se dice?, como dándole relevancia a esos conquistadores y a esos personajes que prácticamente lo que hicieron fue venir a acabar las lenguas de nuestros pueblos indígenas, a robarse al territorio, a cambiar nuestra religiosidad, nuestra cultura, nuestras costumbres, prácticamente a hacer un genocidio completo. Entonces, de ahí para acá hasta la fecha, han habido procesos de resistencia en donde han resaltado nuestros ancestros en diferentes partes, en ese caso aquí de Colombia, en el Cauca, en la Guajira, en Córdoba, en los llanos orientales que llaman. O sea, en todas partes han habido compañeros indígenas que han sobresalido, que gracias a ellos hoy día todavía nos encontramos, como decimos, contando el cuento. Que aunque hayamos perdido el idioma en muchos pueblos indígenas en Colombia, el caso de los Pijaus, el caso de los Tamadujos, el caso de los mismos compañeros enúes y otros pueblos indígenas, pues por lo que estábamos más, como se dice, a boca de jarro, más en el camino por donde pasaron esos españoles, esos conquistadores, y prácticamente pues a esos pueblos indígenas nos dieron más duro, más fuerte, y el acabose fue peor, al punto que hoy día, en pleno año 2020, tenemos 30 pueblos indígenas que estamos en un alto grado de riesgo de desaparición, precisamente por toda esa violencia que se ha venido dando desde la invasión española, la conquista, la época de la colonia, la republicana, y hoy día en medio de esta democracia, pues que prácticamente seguimos en las mismas. Entonces somos 30 pueblos indígenas, dentro de esos, otra vez el pueblo de Dujos Tamas, estamos dentro de esos 30 que somos minoría dentro de las minorías en los pueblos indígenas de Colombia, con un alto grado de riesgo, de desaparición, no solamente como pueblos indígenas, sino también como cultura, el pensamiento, la religiosidad, las costumbres, todo esto. Habitábamos nosotros, nuestro pueblo indígena, en lo que hoy día se llama los Dujos. Teníamos prácticamente en la parte del piedemonte, en la cordillera oriental, lo que hoy día es el Tambillo. Fue el primer nombre donde hubo el primer asentamiento y se llamaba Caguán, que en medio de la historia, de la oralidad, Caguán se rescata todavía en lengua cochimí, quiere decir mirador. Y entonces si uno está en el Tambillo hoy día, ustedes observan allá los petroglifos, pero ustedes observan allá también que desde allá se divisa todo la zona norte del Huila, se divisa toda la zona centro del Huila y se alcanza a ver toda la zona sur del Huila, porque es un mirador bastante alto.
y ahí está prácticamente en piedra, está construido lo que es el territorio nuestro, entonces que abarca parte, o sea, desde el valle del río Magdalena hasta el río Orteguaza, que era el territorio ancestral de la población indígena de los tamadujos. Pero por esa presión, por esa violencia que se dio, y todavía existen nombres que se conservan a nivel de Neiva, a nivel de sitios, a nivel de nombres que ya le han puesto a empresas o a negocios o a predios. Y entonces los Dujos es donde hoy día es Mercaneiva, ahí son los Dujos, ese era el asentamiento principal después de bajar de Tambillo, ese fue el asentamiento principal de la población indígena. Después el Caguán, es lo que hoy día es el corregimiento del Caguán, también esa fue la aldea que se llamaba en esa época. Y desde ahí pues se ha venido planteando, en ese proceso de resistencia, en ese proceso de lucha, se ha venido planteando pues muchas dificultades en el sentido de que llega esa época y por eso aparecen nombres como Matamundo. Matamundo fue un sitio donde desde la época de la violencia fuerte de los españoles, ahí se concentraban porque era como un fuerte y la pelea entre la población indígena y la misma población blanca o española que venían a invadir. Y eso se siguió dando hasta el término de que ya en la década de 1900, pues las guerras ya fueron más fuertes, la población ya había entendido más, ya esa sumisión que se venía trayendo en medio de toda esta situación se dio, y entonces ahí se libraron grandes batallas en la época de la guerra de los 1000 días, en la época de la guerra de Pedro León Arboleda, y aparecen entonces esos sitios como Matamundo, y ahí están los vestigios, inclusive todavía se encuentra la cantidad de ¿cómo se dice?, de cartuchos cuando en esa época peleaban y toda esa vaina, y por esa misma situación. Y lo otro es el tema comercial. Como por el río Magdalena en esa época existía un puerto, que ese puerto hoy día es el que queda ahí casi al desemboque de la quebrada Las Ceibas, y ese puerto pues navegaban grandes embarcaciones por donde entraron los españoles. Entonces esa misma guerra comercial también hizo que nuestra población indígena la cogieran como de esclavos para cargas, como burros, como mulas, para cargar los productos hacia la parte ya de la cordillera, de la montaña, porque prácticamente fue una de las entradas a la Amazonía colombiana que llamamos hoy día, pues era por aquí, por San Vicente del Caguán, era la trocha de los caucheros inicialmente, y pues mucha población indígena también emigró hacia esos lados. Por eso hoy día también en la parte del Orteguaza aparecen 2 familias indígenas de Tamas, conservan todavía la lengua todavía porque están junto de la comunidad, o sea, están con los compañeros joreguajes también, o están dentro de la comunidad de los joreguajes. Entonces eso se descubrió por un estudio que hizo en el año 2010 el Ministerio del Interior con la Organización Nacional Indígena de Colombia, y entonces hasta por allá fueron antropólogos, investigadores, y pues se encontraron eso, y ahí tuvimos el contacto con nuestros hermanos Tamas, nos encontramos y charlamos, y de ahí para acá hemos tenido contacto con esas 2 familias. Pero volviendo al tema de aquí de la región, pues el proceso reorganizativo después de la invasión, de la colonia, de la época republicana, se comenzó a dar nuevamente en el año 1923. Entonces en el año 1923 es donde se inicia, junto con Manuel Quintín Lame Chantre, ese proceso de recuperación del territorio ancestral. Las tierras que habían en esa época, todas estas zonas no habían cercos, no habían límites, la gente se lo pasaba cogiendo guayabas, anones, pescando en las quebradas. O sea, había harta fruta que se recogía y se sacaba al mercado Neiva en canecas, en canastos, a vender, y porque era territorio todavía comunitario. No habían cercos, no había nada. Pero en esa época, en 1923, cuando Manuel Quintín Lame inicia a ese proceso de reorganización en el Cauca, en el Huila, y acá en el Tolima y acá en el Huila, pues ahí es donde prácticamente se inicia el proceso y vuelve otra vez esa violencia gubernamental. Y en esa época un señor Ricardo Perdomo Mosé, que era el gobernador del departamento del Huila en esa época,
cuenta en la historia que está en el juzgado primero de Neiva y reposa en los archivos departamentales. Ahí está el expediente donde cuenta cómo ese señor salió de a caballo gritando: maten indios que yo con plata se los pago al gobierno. Y así fue, mataron 3 compañeros indígenas ahí en un sitio que se llama Los Limpios hoy día, que eso está ubicado, hoy día está ubicado en el territorio, o sea, en la comunidad indígena de La Gabriela. Y prácticamente la gente se desbandó, la gente se retiró porque los perseguían en esa época, no era policía, sino que les llamaban gendarmes, y con perros los persiguieron a la cordillera, a la montaña, lo que hoy día es la Lindosa, la Medina, el Chapuro, hasta por allá iban con perros, cazándolos como que si fueran animales de monte. Y entonces la gente se desperdigó. En el año 1945 vuelve y surgió otra vez el tema de las ligas indígenas. Y entonces esas ligas indígenas, y también habían ligas campesinas, fue en la época de Gaitán, de la revolución prácticamente comunera, vuelve otra vez acá a esta región el pueblo indígena y se organizan ligas, e inicia el proceso otra vez para comenzar a recuperar las tierras y toda la culturalidad y lo perdido. Pero vuelve otra vez el gobierno y de manera como se dice arbitraria y como que si fueran, pues como siempre han actuado. Sabe uno que es el gobierno, pero lo hacen a las escondidas, o sea, y se disfrazan con otros nombres. Por ejemplo, el tema de lo que llaman hoy día las águilas negras. Se sabe de antemano que son agentes infiltrados o bueno, como se quieran imaginar o pensar, pero son agentes del gobierno que están actuando en nombre de grupos, y por eso nunca la justicia ha podido saber quién es el cabecilla, quién es el jefe, quién es aquello, quién es lo otro, y esos son los que salen haciendo las grandes masacres. Igual pasó en esa época del año 45, y entonces pues vuelven otra vez, comienzan a matar compañeros indígenas, y en esa medida la gente vuelve otra vez y se asusta y dice que no, que ya prácticamente tratar de recuperar las tierras del resguardo ya es mucho difícil, y no se puede porque pues prácticamente hay mucho temor, mucho miedo, y ya que eso es mejor dejar así, seguir conforme está y no perder la vida. Bueno, así se fue. En la década del 80, entonces, pues ya había una cantidad de juventud, hijos de nuestros compañeros ya mayores, necesitábamos vivienda, necesitábamos trabajar, habían sitios todavía sueltos aquí en la zona, que eran comunitarios, porque eran pues territorio indígena. Lo que era hoy en día, del Arenoso para arriba, lo que hoy en día el Pedregal, había una cantidad de tierra ahí que era suelta, la utilizaban los unos los otros, pero eso no tenía escritura ni nada, era la comunidad. Y así también en la parte del Arenoso para acá, ahí en el Caguán, otros sitios lo mismo. Entonces decidimos irnos y comenzar a construir como 130 casitas. Entonces en Mingas, como siempre nos hemos caracterizado, en Mingas comenzamos a construir. Y alcanzamos a construir las 130 casitas. Trabajábamos de día, trabajábamos de noche, hacíamos mingas, hacíamos bazares, se hacían las comidas comunitarias, el uno aportaba un material, el otro otro, y se hicieron las casitas. Pues después de que ya estaban hechas, cuando apareció una fundación o una organización que llamaba el Minuto de Dios, y con el nombre que era cooperativa, y resulta de que llegaron y dijeron que ese territorio era de ellos, que se lo habían dado a ellos, que ellos tenían papeles, y con politiqueros en esa época de la zona y de Neiva, pues contrataron maquinaria, fue la policía, una inspección de Neiva, un inspector, y esa noche antes de que fueran a tumbar, fueron y metieron candela, y fue cuando quemaron 3 niños, una señora, un niño de esos se murió, el otro niño quedó, en este momentico ya está adulto, quedó todo remendado, todo quemado, todo, o sea, desfigurado. Y al otro día, a las 7 de la mañana, llegó la maquinaria y tumbaron todo. Entonces desbarataron todo eso con esas que llaman pajaritas. Tumbaron las casas, habían unas casas que eran de bloques, que los bloques, o sea, la misma comunidad los habíamos hecho. Otras eran en bareque, todo eso le metieron esos aparatos y tumbaron todo eso, arrasaron con todo. Entonces desde ahí, viendo esa situación y viendo esa tragedia, pues la verdad fue que el pueblo en esa época, la comunidad indígena, porque pues la comunidad indígena tiene una toponimia, entonces que los cachayas, que los nincos,
los Páez, los Marquines, los Casaguas, los Quitora, los Quiroga. Nos juntamos toda una cantidad de familias y dijimos, esto no se puede quedar así, y comenzamos entonces a hacer un estudio, o sea, a hacer un estudio, a recoger toda esa historia oral que los viejos nos hayan enseñado, nuestros mayores, y entonces en base a eso comenzamos a buscar papeles, comenzamos a buscar la escritura del resguardo. Duramos en el año prácticamente del 80, 82, buscando papeles, 83, el 15 de octubre de 1983, nos posesionaron, se posesionó el primer cabildo para esta época de resistencia en Neiva, la alcaldía de Neiva posesionó el primer cabildo. Seguimos entonces gestionando ante el INCORA, fuimos a archivos nacionales, estuvimos en los archivos departamentales del Cauca, el Ecuador también, en el Perú, o sea, todos esos archivos que llaman archivos de Indias. Y en el caso de España, pues allá unos compañeros nos colaboraron también con información desde los archivos de Indias que llaman allá también en España. Y de una u otra manera, pues finalmente vinimos a encontrar las escrituras aquí en la notaría primera del Círculo de Neiva. Ahí vinimos a encontrar las escrituras, el registro también en la oficina de registro. Y entonces sacamos ya esas escrituras, aparecen escritas con pluma todavía, a mano. Y una empresa petrolera ya las había también traducido a máquina, las habían pasado a máquina. Y claro, entonces ahí aparecía lo que era el resguardo de los tamadujos, el Caguán, los dujos. Ahí aparecen los nombres de Careperro, el Guásimo, Maninche, en la cordillera también los globos de terreno que mencionan, o sea, aparece todo. Y entonces comenzamos el proceso. En vista de que no nos ponían cuidado y no hacían nada, entonces nos fuimos para las islas el 1 de enero del año 1986, nos fuimos para las islas de los Dujos, ahí en donde hoy día es Trapichito. Y prácticamente ahí, entramos ese 1 de enero, nos hicieron, eso fue enero, febrero, enero y febrero nos hicieron casi 17 lanzamientos, ellos nos sacaban, nosotros entrábamos, lanzamientos que iba la policía, los trabajadores de Trapichito, o sea, eso duro. Y finalmente nos posesionamos ahí, una entidad nos apoyó, del gobierno nos apoyó, y entonces entramos y compramos un pedacito de tierra también ahí, al lado de Palermo, pero colindando ahí, hemos dicho ahí en La Vega, el río Magdalena, frente a Trapichito, y desde ahí se inició el proceso de la recuperación. Pasó ese año 86, ya teníamos ahí una platanera grande, eran 3 hectáreas de platanera, yuca, maíz. O sea, la comunidad estábamos reorganizándonos ahí, teníamos la propia, ya habíamos construido, nosotros mismos hicimos los mismos bloques y construimos 2 aulas para hacer la escuelita, y desde ahí se inició el proceso ya de retomar nuevamente la educación, la salud, todos los temas, y comenzamos ya en eso. Con la misma situación de persecución de los politiqueros de Neiva, del gobierno, de los mismos militares en esa época. Finalmente, en el año en 1987, el 22 de octubre, entonces sale una comisión de compañeros indígenas de la comunidad a dejar una semilla de plátano, de yuca, y también a mirar a unos compañeros campesinos en Campo Alegre para llevarles unos víveres. Ya nosotros teníamos buena producción. Salieron el 22 de octubre a las 7 de la mañana, y ya dieron las 6 de la tarde y no llegaban, y entonces comenzamos a mirar dónde estaban y nada, y resulta que pasó ese día, no los encontramos. Había salido el compañero Carlos Arturo Páez, que era el gobernador, había salido el compañero Salvador Ninco, que era el secretario del cabildo, era un muchacho joven, estaba comenzando a vivir la vida, jovencito, y salieron juntos a ellos, se encontraron con un compañero franciscano, Nevardo Fernández Obregón, y la compañera Luz Estela Martínez. Salieron ese 22 de octubre a organizar para irles a dejar la semilla y esa comida, y resulta de que pues prácticamente busque, el día 25 de octubre del año 1987 los encontramos prácticamente ya muertos,
los habían torturado, les habían pegado un tiro en la cabeza a cada uno, estaban quemados con ácido sulfúrico y ya estaban, como se dice, ya fétidos, ya estaban soplados cuando los encontramos. Entonces eso fue una tragedia muy duro y muy grande, porque igual que en la época de la invasión española, igual que en la época de la colonia, igual que en la época republicana, y a estas alturas también, igual que en esta misma época, se sigue esa represión, se sigue, como se dice, por parte de esos grandes politiqueros, de esas transnacionales, de esos gobiernos que prácticamente están corrompidos, o sea, no tienen dignidad humana y quieren llevarse a todo el mundo por delante, y especialmente nuestros pueblos indígenas, porque prácticamente habitamos en las zonas donde está el agua, donde está la flora, donde está la fauna, y entonces pues en esas zonas es donde están las grandes riquezas naturales, que son las que nosotros protegemos porque necesitamos conservar ese equilibrio natural. Y entonces esa es la situación que se nos presenta, y por eso realmente pasa esto que nos está pasando. Hoy en día, pues con gran preocupación, estamos, como se dice, en el día de hoy, como conmemorando esa fecha, porque estamos en un proceso que todavía es de resistencia, es de lucha, y no podemos, como se dice, quedarnos dormidos, y porque vendrán nuevas generaciones que en este momentico, todos estos niños que están en este momentico, pues igual ellos tendrán que saber, conocer esa historia para que sepan y puedan defender a futuro el territorio de resguardo, puedan defender a futuro la dignidad humana, puedan defender a futuro la vida misma de todo ser, y dentro de eso lo principal, o sea, es esa parte de la integralidad del hombre y de la naturaleza.